Me echaron de la boda de mi hermana por llevar el vestido equivocado. El personal de seguridad me arrastró entre cientos de invitados. Pero cuando el padre del novio multimillonario me vio, todo cambió. Susurró una palabra que hizo que mi hermana palideciera. Señora, esto es lo que pasó después. Si alguna vez se han sentido como una extraña en su propia familia, esta historia les llegará de cerca. Quédense hasta el final porque el giro inesperado los dejará sin palabras. Y si esto les resuena, por favor, denle a me gusta. Ayuda más de lo que creen. Me llamo Francis y tengo 39 años. Hace 5 años, pensé que había encontrado mi felicidad para siempre cuando me casé con Peter, un exitoso hombre de negocios con 2 hijos de su matrimonio anterior. Amy tenía 17 años entonces y Jake 15. Su madre había fallecido de cáncer 3 años antes de que Peter y yo nos conociéramos. Y de verdad creía que podía ayudar a sanar a su familia rota. Era tan ingenua en aquel entonces, pensando que el amor y la paciencia podían arreglarlo todo. Peter era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. No presumía de su riqueza, no intentaba impresionarme con regalos caros ni restaurantes elegantes. Lo que me atrajo de él fue su amabilidad, su dedicación a sus hijos y el respeto que sentía por todos, sin importar su posición social. Cuando me propuso matrimonio, no fue con un gesto grandilocuente. Estábamos sentados en su cocina un domingo por la mañana, viendo a Amy y Jake discutir por el último trozo de tocino, y él simplemente me miró y dijo, «Quiero que formes parte de este caos para siempre». Fue entonces cuando supe que estaba en casa. Pero los hijos de Peter nunca lo vieron así. Desde el momento en que me mudé a su casa, Amy y Jake me dejaron claro que era una intrusa. Susurraban cuando entraba en las habitaciones, hacían comentarios sarcásticos sobre mi ropa, mi cocina e incluso sobre cómo arreglaba las flores. Amy, en particular, había perfeccionado el arte del cumplido ambiguo. ¡Ay, Francis! ¡Qué vestido tan interesante! Nunca me atrevería a ponerme algo así. Jake era más directo en su hostilidad, a menudo ignorándome por completo o poniendo los ojos en blanco cada vez que intentaba unirme a las conversaciones familiares. Lo peor era que se convencían de que yo era una cazafortunas. Habían crecido en una familia acomodada, sin carencias, y no entendían por qué alguien querría estar con su padre por algo que no fuera el dinero. Lo que no sabían, lo que nadie sabía, era que yo había sido económicamente independiente mucho antes de conocer a Peter. De hecho, probablemente era más rico que él, pero mantuve esa información en secreto. El dinero nunca había sido tan importante para mí como ellos creían. Cuando Peter murió en aquel accidente de coche hace 2 años, mi mundo se hizo añicos. Pero la reacción de Amy y Jake fue incluso peor que su dolor. Fue una sospecha. Inmediatamente asumieron que intentaría quitarles todo lo que les pertenecía. Contrataron abogados, exigieron ver el testamento y dejaron claro que creían que, de alguna manera, había manipulado a su padre para que me dejara algo. La verdad era que Peter había sido increíblemente justo. Les dejó la casa a sus hijos junto con la mayor parte de los bienes de su negocio. Heredé algunos ahorros y algunos objetos sentimentales, nada que me hiciera rico ni mucho menos. Pero seguían viéndome como una amenaza. Mi hermana Caroline siempre había sido complicada, pero tras la muerte de Peter, se puso completamente del lado de Amy y Jake. Me llamaba y me decía cosas como, «Francis, creo que deberías pensar en lo mejor para esos niños. Han pasado por mucho». Nunca me preguntó cómo estaba. Nunca reconoció que yo también había perdido a mi marido. Para ella, yo era la forastera que había alterado el orden natural de las cosas. Así que, cuando Caroline anunció su compromiso con Jonathan, un multimillonario tecnológico al que había conocido en su trabajo de marketing, no me sorprendió sentirme como una ocurrencia tardía en los preparativos de la boda. La invitación llegó solo 3 semanas antes de la ceremonia. No porque se le olvidara, sino porque Amy la había convencido de que quizás sería mejor que no fuera. Simplemente se centraría en ella misma. Amy se lo había dicho a Caroline por teléfono.
Lo oí porque Jaque puso el altavoz, pensando que no estaba en casa. Ya sabes cómo es. No soporta no ser el centro de atención. La ironía era aplastante. Había pasado 2 años intentando hacerme invisible, intentando no causar problemas, intentando llorar a mi marido en silencio mientras sus hijos me pintaban como una villana manipuladora. Y ahora me acusaban de buscar atención por el simple hecho de existir. Pero decidí ir a la boda de Caroline de todos modos. Era mi hermana y, a pesar de todo, la amaba. Elegí un precioso vestido burdeos, elegante, sofisticado, pero nada llamativo. Pensé que era perfecto para una ceremonia al final de la tarde. Me equivoqué. Caroline me llamó la noche antes de la boda, con la voz tensa por la ansiedad. Francis, Amy mencionó, mañana vistes de burdeos. ¿No te parece un poco excesivo? Es decir, es mi día y solo quiero que todo salga perfecto. Podía oír a Amy aconsejándola de fondo, susurrando sugerencias. Caroline, es solo un vestido. No se acerca ni al blanco ni al marfil. Creo que te preocupas por nada. No es nada, Francis. Amy dice que el borgoña llama mucho la atención, y con tu color, resaltarás demasiado en las fotos. ¿No podrías ponerte algo más discreto? Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba del vestido en absoluto. Se trataba de la campaña de Amy y Jaque para hacerme sentir incómoda donde quiera que fuera. Habían puesto a mi propia hermana en mi contra, convenciéndola de que mi sola presencia era, de alguna manera, amenazante. Colgué el teléfono y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía cansada, derrotada. Cuando me había convertido en alguien que se disculpa por ocupar espacio. Cuando había empezado a creer que no merecía ser tratada con el respeto más elemental. La mañana de la boda, me puse ese vestido borgoña y me volví a mirar. Esta vez, vi a alguien diferente. Vi a una mujer que había construido una carrera exitosa, que había ayudado anónimamente a innumerables personas, que había amado profundamente y perdido con dignidad. Vi a alguien que merecía algo mejor que el trato que yo había estado aceptando. El lugar de la boda era impresionante, una mansión histórica con jardines impecables y lámparas de araña de cristal. Jonathan no había escatimado en gastos, y todo parecía sacado de un cuento de hadas. Llegué puntual, con estilo, no lo suficientemente temprano como para que me obligaran a hacer las tareas familiares de último minuto, pero tampoco lo suficientemente tarde como para hacer una entrada. Los rumores comenzaron enseguida. Vi a Amy moviéndose entre los invitados como una influencer de redes sociales que se abría paso entre la multitud. Se acercaba a grupos de personas, se inclinaba con aire de complicidad y luego me miraba. Capté fragmentos de conversaciones al pasar. Cazafortunas. Pobre Peter. Desvergonzado. Jaque también se abría paso entre la multitud, interpretando el papel del hijo afligido cuya herencia se veía amenazada por su malvada madrastra. Siempre había sido encantador cuando le convenía. Y hoy, sin duda, le convenía. Lo vi hablar con nuestros parientes mayores, sacudiendo la cabeza con tristeza, aceptando sus palmaditas compasivas en el brazo. Caroline estaba radiante y guapísima, pero noté cómo evitaba el contacto visual conmigo. Cuando intenté acercarme a ella durante el cóctel para felicitarla, su organizadora de bodas la dejó ir repentinamente, ocupada con un asunto urgente que no podía esperar. La ceremonia en sí fue preciosa. Jonathan parecía estar realmente enamorado de Caroline, y por un momento tuve la esperanza de que, después de todo, el amor triunfara. Pero entonces, la dama de honor de Caroline dio su discurso durante la recepción, y me di cuenta de que la campaña en mi contra estaba más organizada de lo que había imaginado. Caroline siempre ha sido muy generosa, dijo la dama de honor, siempre dispuesta a ayudar a los familiares que se aprovecharan de su bondad, pero ha aprendido a poner límites con quienes no la buscan. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la sala al decir esto, y varios invitados se giraron para mirarme. Sentí que me ardían las mejillas de vergüenza, pero mantuve la compostura. No había hecho nada malo.
Había amado a mi esposo, había intentado ser una buena madrastra y había llorado su pérdida con dignidad. No me avergonzaría de eso. Pero Amy no había terminado. Durante la cena, se levantó con un micrófono, aparentemente para brindar por su tía Caroline. En cambio, se lanzó a un discurso sobre la importancia de la lealtad familiar y cómo algunas personas intentan meterse en situaciones donde no les corresponde. La familia no es solo cuestión de sangre, dijo Amy, y su voz resonó por la silenciosa sala. Se trata de lealtad, de poner a las personas que amas primero, de no aprovecharse de la tragedia para beneficio propio. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Hay gente aquí que sabe de qué hablo. La sala quedó en completo silencio. Sentía cientos de ojos fijos en mí. Podía oír los susurros que volvían a empezar. Esta era la humillación pública que habían estado planeando. Querían destruirme delante de todos. Querían asegurarse de que supiera exactamente lo indeseable que era. Me puse de pie lentamente, con las manos ligeramente temblorosas, pero con voz firme al hablar. Amy, si tienes algo que decirme, quizás deberíamos hablarlo en privado. De hecho, creo que todos deberían oír esto, respondió Amy, cada vez más segura. Creo que todos deberían saber qué clase de persona eres en realidad. Fue entonces cuando Jake se unió a ella, sacando lo que parecían documentos oficiales. Tenemos pruebas, anunció con dramatismo. Pruebas de que Francis tenía deudas enormes antes de casarse con nuestro padre. Pruebas de que lo tenía en la mira precisamente por su riqueza. Los papeles que agitaba parecían convincentes desde la distancia. Membretes oficiales, tipografías de aspecto legal, pero sabía que debían ser falsos porque yo nunca había tenido deudas importantes. En todo caso, yo había sido quien ayudaba a Peter con algunas de sus inversiones, aunque nunca se lo había dicho a sus hijos. Caroline también estaba de pie, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la ira. Pero su ira no iba dirigida a sus nuevos hijastros. Iba dirigida a mí. Francis, creo que tienes que irte. Hoy es el día de mi boda y no quiero que la interrumpas más. No he interrumpido nada, dije con calma. He estado sentada en silencio intentando celebrar tu matrimonio. Tu sola presencia es perturbadora, espetó Caroline. Amy y Jake me lo han contado todo. Cómo manipulaste a su padre, cómo intentas robarle su herencia, cómo nos has estado mintiendo a todos sobre quién eres en realidad. La sala bullía. Los invitados miraban y susurraban abiertamente. Algunos grababan con sus teléfonos. Me di cuenta de que esta humillación viviría para siempre en las redes sociales, compartida y compartida hasta que todos en nuestro círculo social la vieran. «Seguridad», gritó Caroline con la voz ligeramente quebrada. «Por favor, acompañen a esta mujer afuera. No es bienvenida aquí». Dos hombres corpulentos con traje aparecieron como de la nada. Se acercaron con cortesía profesional pero firmes intenciones. «Señora, necesitamos que nos acompañe». Miré a mi alrededor una vez más, esperando ver al menos una cara amiga, una persona que pudiera defenderme, pero todos apartaban la mirada o observaban fascinados el drama que se desarrollaba. Incluso mis propios familiares habían quedado convencidos por la actuación de Amy y Jake. Mientras los guardias de seguridad me tomaban de los brazos con suavidad pero firmeza para escoltarme, sentí que algo se rompía en mi interior. No era mi espíritu, que era más fuerte de lo que creían, sino mi último vínculo con esta familia que nunca me había aceptado del todo. Por fin veía con claridad hasta qué punto se había extendido el odio de Amy y Jake, hasta qué punto habían envenenado a todos en mi contra. Estábamos a medio camino de la salida cuando todo cambió. Una voz cortó el murmullo de la multitud. Autoritaria y cortante. «Alto. Suéltenla inmediatamente». Los guardias de seguridad se quedaron paralizados. Su entrenamiento era evidente. Debían obedecer a quienquiera que les hablara con tanta autoridad. Levanté la vista y vi a un hombre distinguido de unos 60 años acercándose a nosotros.
Su rostro era una mezcla de sorpresa y algo que parecía casi reverencia. Tenía que ser el padre de Jonathan, William. Lo había visto antes durante la ceremonia, sentado en primera fila, pero no nos habían presentado. Era alto y elegante, con el pelo canoso y una presencia que sugería que estaba acostumbrado a ser la persona más importante de cualquier sala. Pero la forma en que me miraba no era la que esperaba. Había reconocimiento en sus ojos, respeto y algo que parecía casi gratitud. Señora, dijo, y su voz se oyó con claridad en la sala, ahora silenciosa. ¿De verdad es usted? Lo miré, confundida. Lo siento. Nos conocemos. El rostro de William se iluminó con una sonrisa que transformó por completo su apariencia. Nunca nos hemos visto en persona, pero sé exactamente quién es usted. Eres la inversora Ángel. Eres la mujer que salvó mi empresa hace 10 años. La sala estaba tan silenciosa que podía oír mis propios latidos. Lo siento. Creo que me confunde con otra persona. No hay confusión alguna, dijo William, con la voz cada vez más fuerte. Hace 10 años, cuando mi empresa tecnológica estaba a punto de quebrar, cuando yo iba a perderlo todo y 10.000 empleados iban a perder sus empleos, alguien hizo una inversión anónima de $50 millones. Sin condiciones, sin exigencias de puestos en la junta directiva ni de participación en las ganancias, solo una simple nota que decía, algunos sueños valen la pena salvar. Ese alguien eras tú, Francis Peterson. Sentí que se me iba la sangre de la cara. La Fundación Peterson había sido mi apellido de soltera. Un fondo de inversión, algo que había mantenido en absoluto secreto, incluso después de casarme con Peter. Había ayudado a docenas de empresas a lo largo de los años, siempre de forma anónima, siempre con el simple objetivo de preservar empleos y apoyar la innovación. ¿Cómo lo hiciste? Empecé a preguntar. Llevo 10 años buscando a un misterioso benefactor, explicó William. Contraté a los mejores investigadores privados y seguí todos los documentos que pude encontrar. Tardé 8 años en rastrear la inversión hasta la Fundación Peterson y otros 2 años en descubrir que Francis Peterson se había convertido en Francis Michei. Cuando Jonathan me dijo que se casaba con Caroline Michei y que ella tenía una hermana llamada Francis, me lo pregunté, pero nunca imaginé que te encontraría así. El rostro de Amy palideció por completo. Jaque miraba los documentos falsos que tenía en las manos como si se hubieran incendiado de repente. Caroline parecía a punto de desmayarse. Eso es imposible, susurró Amy. Estaba arruinada cuando se casó con nuestro padre. Necesitaba su dinero. William se giró para mirar a Amy con el tipo de evaluación fría que probablemente había aterrorizado a los competidores en las salas de juntas de todo el mundo. Jovencita, la mujer que ha estado calumniando tiene un patrimonio aproximado de $200 millones. Era rica mucho antes de conocer a su padre, y desde entonces ha gestionado y acrecentado su fortuna discretamente. La Fundación Peterson ha invertido en más de 40 empresas, ha salvado innumerables empleos y ha financiado programas de becas que han permitido que miles de estudiantes estudien en la universidad. El silencio en la sala era ensordecedor. Podía ver a los invitados buscando frenéticamente en Google la Fundación Peterson en sus teléfonos, con el rostro cambiando al encontrar artículos sobre donaciones anónimas a organizaciones benéficas e inversiones empresariales. Además, continuó William, sabía que Francis ayudó a su padre con varias decisiones empresariales en los últimos años de su vida. Esa inversión inmobiliaria que tuvo tan buenos resultados fue su recomendación. Las acciones tecnológicas que triplicaron su valor. Su sugerencia. Usted ha estado viviendo cómodamente gracias a los resultados de su asesoramiento financiero mientras la llamaba cazafortunas. Jaque dejó caer los documentos falsos y se esparcieron por el suelo como las mentiras que eran. Amy lloraba ahora, pero no lágrimas de tristeza, sino de humillación y rabia por haber sido expuesta. Caroline estaba de pie. Paralizada, su día de boda perfecto se desmoronaba a su alrededor al comprender la magnitud de su error. Francis, yo,
No lo sabía. No, dije en voz baja, recuperando la voz. No lo sabías porque no preguntaste. No lo sabías porque elegiste creer lo peor de mí sin darme la oportunidad de defenderme. No lo sabías porque era más fácil aliarse con ellos que pensar por ti mismo. William seguía mirándome con esa expresión de gratitud y respeto. Señora, le debo todo. Mi empresa no solo sobrevivió gracias a su inversión, sino que prosperó. Salimos a bolsa hace 3 años y ahora somos uno de los empleadores más grandes del sector tecnológico. Miles de familias tienen una buena vida gracias a lo que usted hizo. Sentí lágrimas en los ojos, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Después de 2 años de sentirme pequeño, inútil, como una especie de parásito, alguien finalmente me vio como realmente era. Nunca quise reconocimiento, dije en voz baja. No es por eso que lo hago. Lo sé, respondió William. Y es exactamente por eso que he estado tan desesperado por encontrarte. El mundo necesita más gente como tú, Francis. Gente que ayuda a los demás sin esperar nada a cambio, que ve potencial donde otros solo ven problemas. La multitud murmuraba ahora, con una energía completamente diferente a la de antes. La gente me miraba con curiosidad y respeto en lugar de sospecha y juicio. El fotógrafo de bodas, que momentos antes había estado capturando mi humillación, ahora nos tomaba fotos a William y a mí con evidente interés. Jonathan había aparecido junto a su padre, con aspecto mortificado. Papá, no tenía ni idea. Caroline, ¿por qué no me dijiste que tu hermana lo era? Porque ella tampoco lo sabía, dije, mirándola directamente. Porque nunca preguntó por mi vida antes de Peter. Simplemente asumió lo peor y se dejó llevar. Amy hizo un último intento desesperado por salvar la situación. Aunque eso fuera cierto, no cambia el hecho de que se casó con nuestro padre por su dinero. William se volvió hacia ella con un disgusto apenas disimulado. Tu madrastra ya era significativamente más rica que tu padre cuando se casaron. Si alguien era una cazafortunas en esa relación, sin duda no era ella. La verdad de esa afirmación golpeó a Amy y Jaque como un golpe físico. Todas sus teorías, todas sus acusaciones, toda su cuidadosa difamación. Todo se basaba en una incomprensión fundamental de quién era yo y lo que había aportado a la vida de su padre. ¿Quién yo? Miré a mi alrededor una vez más, viendo los rostros de quienes minutos antes habían estado dispuestos a condenarme. Algunos parecían avergonzados, otros fascinados, algunos sinceramente arrepentidos, pero me di cuenta de que ya no necesitaba su aprobación. El reconocimiento de William no solo me había reivindicado, me había recordado quién era realmente. Caroline, dije con voz firme y tranquila. Espero que tengas un matrimonio maravilloso. Jonathan parece un buen hombre y te mereces la felicidad, pero ya no seré parte de tu vida. No porque esté enojada. Ya no estoy enojada, sino porque merezco algo mejor que esto. Me volví hacia Amy y Jaque, que estaban juntos como 2 niños atrapados en una enorme mentira. Amé profundamente a tu padre e intenté amarlos a ambos. Lamento que no haya sido suficiente para ti, pero no me disculparé por seguir existiendo. William dio un paso al frente y me ofreció el brazo. Francis, ¿me harías el honor de dejar que te acompañe fuera de aquí? Me gustaría mucho continuar nuestra conversación en un lugar más privado. Mientras caminábamos juntos hacia la salida, oí a Caroline llamarme, con una voz desesperada. Pero no miré atrás. Había pasado 2 años mirando atrás, intentando arreglar relaciones rotas desde el principio, intentando ganarme el amor de personas que habían decidido que no valía la pena. William me condujo a su coche, un elegante sedán negro con chofer esperando. Sé que probablemente no es así como querías pasar la noche, pero ¿considerarías cenar conmigo? Tengo 10 años de gratitud que expresar, y sospecho que tienes algunas historias que contar. Me acomodé en el lujoso asiento de cuero y miré hacia atrás, a la mansión donde sin duda continuaba la fiesta de la boda de Caroline,
probablemente con muchos chismes sobre el dramático giro de los acontecimientos. ¿Sabes qué, William? Me gustaría mucho. Mientras nos alejábamos, sentí algo que no había experimentado en años. La satisfacción de ser realmente vista y valorada por quien realmente era. Amy y Jake habían gastado tanta energía intentando disminuirme para hacerme sentir pequeña e indeseada que nunca se habían parado a considerar lo que podrían estar perdiendo en el proceso. La verdad era que los había estado apoyando más de lo que se imaginaban. El estilo de vida cómodo que habían mantenido después de la muerte de Peter. Eso se debía en parte a las inversiones que les había recomendado. Los fondos universitarios que habían pagado sus estudios, mejorados por las estrategias financieras que le había sugerido a su padre. Se habían beneficiado de mi presencia en sus vidas mientras, al mismo tiempo, trabajaban para destruirme. Pero eso ya había terminado. William tenía razón. Merecía algo mejor que la gente que me juzgaría sin conocerme, que creería lo peor sin buscar la verdad. Había pasado demasiado tiempo intentando ganarme la aceptación de personas que nunca tuvieron la intención de dármela. Esa noche, cenando en un elegante restaurante del centro, William y yo hablamos durante horas. Me contó sobre la trayectoria de su empresa desde la casi bancarrota hasta el liderazgo del sector, sobre los empleados que habían conservado sus trabajos gracias a mi inversión, sobre las innovaciones que habían surgido de ese periodo de estabilidad. Le hablé de la Fundación Peterson, de la silenciosa satisfacción de ayudar a que los sueños sobrevivan y crezcan, de la soledad de hacer un buen trabajo que nadie podía conocer. ¿Por qué lo mantienes en el anonimato?, preguntó mientras compartimos el postre. Lo pensé un momento porque en cuanto la gente sabe que tienes dinero, empieza a tratarte de forma diferente. O quieren algo de ti o asumen que tú quieres algo de ellos. El trabajo se centra en el reconocimiento en lugar del impacto. William asintió pensativo. Pero no se siente solo a veces no poder compartir tus éxitos, admití. Pero esta noche, por primera vez en años, no me siento solo en absoluto. 3 días después, Caroline me llamó. Había vuelto de su luna de miel y su voz era baja e insegura. Francis, ¿podríamos hablar, por favor? ¿De qué te gustaría hablar, Caroline? Quiero disculparme. Quiero explicarlo. No lo sé. Quiero arreglar esto de alguna manera. Me quedé en silencio un buen rato, mirando por la ventana de mi oficina en casa el jardín que Peter y yo habíamos plantado juntos. Caroline, entiendo que quieras disculparte, pero necesito que entiendas algo. Esto no fue un malentendido. Esto no fue un caso de mala comunicación. Elegiste creer la versión de Amy y Jake sobre mí, sin siquiera pedirme la mía. Elegiste humillarme públicamente en lugar de tener una conversación privada. Fueron decisiones, no errores. Lo sé. Me equivoqué. Totalmente equivocado. ¿No podemos empezar de cero? Algunas cosas no se pueden empezar de cero, Caroline. Solo se pueden terminar con gracia. Amy y Jake también intentaron contactarme, a través de mensajes de texto y mensajes de voz que se volvían cada vez más desesperados al comprender las implicaciones de lo sucedido. Los familiares que habían presenciado sus acusaciones hacían preguntas incómodas. Sus amigos los miraban de otra manera. La herencia que tanto se habían preocupado por proteger. Empezaban a comprender que tal vez la estaban protegiendo de la misma persona que había ayudado a crearla. Pero yo ya no quería ser su chivo expiatorio, no quería ser el villano de su historia para que se sintieran mejor con sus propias decisiones. Bloqueé sus números y me concentré en construir la vida que realmente quería. William y yo nos hicimos amigos de verdad. Me presentó a otros líderes empresariales que compartían mi filosofía de retribuir. Y por primera vez, encontré una comunidad de personas que entendían la responsabilidad que conlleva la riqueza. Empecé a hablar. En conferencias sobre filantropía anónima, sobre la alegría del impacto sin reconocimiento. 6 meses después de la boda de Caroline, recibí una visita inesperada. Amy apareció en mi puerta un sábado por la mañana,
exhausta y con una edad mucho mayor que la que tenía. «Necesito hablar contigo», dijo sin preámbulos. Casi cerré la puerta, pero algo en su rostro me hizo retroceder y dejarla entrar. Se sentó en mi sofá y miró a su alrededor, a la casa en la que había vivido durante 3 años, la casa que siempre había visto como temporal, como algo que pertenecía a su padre en lugar de a la mujer que la había hecho cálida y acogedora. «He estado viendo a un terapeuta», dijo Amy finalmente, «sobre la muerte de papá, sobre todo lo que pasó después. Me ayudó a entender algunas cosas. Esperé, sin ponérselo fácil. Estaba muy enfadada cuando papá murió. No solo triste, enfadada. Enfadada porque nos dejó. Enfadada porque teníamos que aprender a vivir sin él. Enfadada porque tú estabas allí y él no». Me miró con lágrimas en los ojos. «Era más fácil estar enojada contigo que estarlo con él. Y con Jaque. Jaque siguió mi ejemplo. Siempre lo ha hecho. Yo era mayor. Estaba más enojada y lo convencí de que tú eras el problema». Amy se sonó la nariz con el dorso de la mano, un gesto que me recordó de repente a la adolescente que era cuando me mudé con ella. «Ahora sé que papá te quería. Te quería de verdad. Y sé que tú también lo querías». Me senté frente a ella, manteniendo cierta distancia, pero ya sin ponerme a la defensiva. «¿Por qué me dices esto, Amy?» «Porque necesito que sepas que entiendo lo que te hicimos. Entiendo que no solo te tratamos mal. Intentamos destruirte. Te hicimos sentir no bienvenida en tu propia familia. Pusimos a la gente en tu contra. Te hicimos dudar de ti misma». Ella estaba llorando ahora. Lágrimas horribles que parecían salir de lo más profundo de su ser. «Y necesito que sepas que sé que estuvo mal. No solo equivocado, equivocado». Sentí algo moverse en mi pecho. No era exactamente perdón, pero tampoco ira. «¿Qué quieres de mí, Amy?» «Nada», dijo, y supe que lo decía en serio. «No quiero que me perdones ni que olvides lo que pasó ni que finjas que podemos volver a ser familia. Solo necesitaba que supieras que entiendo lo que hice y que lo siento». Nos sentamos en silencio durante varios minutos. Finalmente, Amy se levantó para irse. En la puerta, se giró hacia mí una vez más. «Por si sirve de algo, creo que papá estaría orgulloso de cómo manejaste todo. Fuiste más amable de lo que merecíamos». Después de que se fuera, me quedé sentado en mi sala un buen rato, pensando en la gracia y el perdón, en la diferencia entre comprender a alguien y excusar su comportamiento. La disculpa de Amy no deshizo el daño que había causado, no borró la humillación ni los meses de cuestionar mi propia valía, pero hizo algo más. Cerró un capítulo. Esa noche, llamé a William. «He estado pensando en tu sugerencia», le dije, «de hacer pública parte del trabajo de la Fundación Peterson. Oh, estoy listo para salir un poco de las sombras. No del todo. Sigo creyendo en la generosidad anónima, pero quizás sea hora de que la gente sepa que la bondad y el éxito pueden coexistir, que la riqueza puede ser una herramienta para el bien en lugar de solo acumular». La risa de Williams fue cálida y genuina. «Francis, creo que el mundo está listo para que alguien como tú sea visible, alguien que demuestre que las mejores personas suelen trabajar en silencio, sin fanfarrias, mejorando las cosas simplemente porque pueden. A veces, quienes nos ignoran no tienen ni idea de quiénes somos realmente ni de lo que hemos logrado». Francis aprendió que el respeto no se trata de parentesco. Se trata de carácter. Sus hijastros pasaron años intentando destruirla, sin saber que ella era la razón de su vida cómoda. La verdad siempre sale a la luz. Si esta historia te enseñó algo sobre cómo defenderte, dale a me gusta y suscríbete para ver más historias inspiradoras. ¿Qué habrías hecho en la situación de Francis? Cuéntamelo en los comentarios.